Ya. ¿Y cuál es la situación? Hoy día que es 31 vamos a hacer la experiencia número 6. Ya. El día 7 de agosto vamos a hacer la experiencia 7. El día 14 de agosto vamos a hacer la experiencia 8. Y el día 21 de agosto vamos a hacer la experiencia 9. Y ahí se termina el laboratorio oficial. ¿Ya? Después hay una semana de receso. Y después de eso, hay una semana de repaso. Y que sería la semana del 4 de septiembre. Y después viene la prueba, que debería ser la semana del 11 de septiembre. O sea, bien dicho, el 11 de septiembre. Ahora, ¿cómo va a ser el método de la prueba? Todavía no lo sabemos. Ya tengo claro más o menos las preguntas, pero el método todavía no está definido. Y tengo que agregar a eso que quedan un total, me contaba María José, de 10 presentaciones que las tengo que dividir en las 3 semanas que vienen, el 7, el 14 y el 21. Entonces, la semana que viene van a disertar 3, el 14 4 y el 21 3. Y con eso ahí tendría las 10 personas. ¿Ya? Los temas se los va a pasar María José lo más rápido posible. ¿Qué otra cosa más se me está quedando? Era las tareas, si es que había alguna pendiente, la entregan hasta la otra semana. Ya, ahora voy a entregar otras nuevas. Creo que no quedó ninguna pendiente, profe. Ah, no hay pendiente, mejor todavía. Creo que no. Mejor todavía. Ahí entró Benjamín. Ya estamos completos. Y no sé si se me queda alguna cosa en el tintero. Creo que la semana del receso estaríamos, o sea, la última semana de agosto, nosotros tenemos la penúltima de agosto, ¿ya? La última de agosto, que es receso, deberían ya estar todas las notas de ustedes. Yo creo que antes, pero si no hay más comentarios voy a partir, ¿no? Profe, yo tengo una duda. Dime, Gabriel. Que se supone que en el petitorio de que mandó Rectoría, se supone que los informes decía que mínimo 2 semanas de entrega. ¿Cómo va a ser en este caso? ¿Los informes o las pruebas? ¿Qué cosa? No, la entrega de informes salía que mínimo 2 semanas de entrega, algo así. Que decía que era entre uno y otro, había que tener 2 semanas de... Creo que... Yo entendí que lo voy a revisar de nuevo, pero lo que entendí, no de los informes, que las pruebas. Que las pruebas tienen, lo voy a revisar bien, ¿ya? Pero voy a anotarlo ahí para... Igual lo voy a revisar yo, porque no tampoco estoy porque yo no me clara acuerdo de haber leído esa parte. Sí. Sí, 2 semanas para entregar informe, ¿eso es lo que me está diciendo Gabriel? Claro que cada 2 Sale como semanas. entrega de trabajos de laboratorio. Entrega de trabajos de laboratorio. ¿Y qué Lo voy dice a compartir aquí al grupo. Sí. O sea, voy a ver si puedo. Que tengo un pantallazo, pero no puedo compartir al chat de... Pero no importa. Voy a revisarlo, pero léelo, ¿qué dice? Gabriel. Ya, dice... Plazo de entregas para trabajos de laboratorios que sean de al menos 2 semanas. Y sale que se acepta solicitud. Sale operativación. Pero Operativación. ya, te puedo... Plazo de entrega. Para eso sería independiente, porque ya. ¿Trabajos o informes?
Sale el plazo de entrega de trabajos de laboratorio será al menos 2 semanas. Un plazo adicional o mayor para entrega de trabajos dependerá de la realidad de cada asignatura. Bueno, Eso depende de la sale. realidad. Ya. O sea, me estáis pidiendo que el informe de la semana que viene sea para una semana pasada. No, o sea, mi duda es con respecto a ese punto, que también quede, no sé si serán informes o en general, No, yo creo que son pero era trabajos. como acotación nomás. Pero igual si fueran, a ver, el semestre termina el 26, ¿cierto? El semestre termina El 26 de septiembre. el 26 de septiembre con nota puesta. Ya. Y la O próxima sea, semana los chiquillos deberían entregar el informe de esta experiencia. Porque de- dice, si es que fuera así, dice, entre trabajos serían 2 semanas. Como ya no hay ningún trabajo esta semana, debería ser el informe de esta experiencia para la próxima, el 7. Si son 2 semanas, el próximo informe se entregaría el 21 de agosto de la experiencia, ¿cuánto? mira, como ustedes quieran, me da lo mismo. Si quieren aplazarlo, lo aplazamos, no hay problema. Tal como hizo María José, lo podemos ir tirando para adelante, pero ustedes se van a ir agotando nomás. No Que es- si alcanza, profe, alcanza con las 3 experiencias que restan, porque sería esta y 2 más, o y 3 más. son este y tres más. Son este y tres más, y hay una semana vacía y hay un feriado entre medio. Es que creo que podríamos llegar a un acuerdo con los chiquillos, porque, a ver, 1, 2, 3. Sí, se alcanzan. Alcanzan a entregar los informes cada 2 semanas. Y yo tener las notas antes del 26. Eh, sí, el punto está que esa semana del 26 son las semanas de todos los exámenes de todos los ramos. Mm. Bueno, Mira, voy quizá a, voy a revisar eso lo que me dijo Gabriel. ya. Lo noté aquí en mi agenda. ¿Qué pasa con los trabajos? Ya, si por último al final uno puede, pero hay- quiero ver qué es lo que se define como trabajo, qué es lo que se define como informe. Mm, ya. Ya, pero para el concepto, sí o sí, ¿quiénes son los tres que disertarían la semana que viene, María José? Para que me quede A ver, anotado en mi te digo libreta. aquí, espérame. O sea, hay uno que no está porque eran 2 personas. No sé si alguien en este momento se quiere tirar de voluntario para la próxima semana. Dame los nombres nomás y random. Ya, espérenme un poco, lo estoy buscando. O los que saben que tienen que disertar la otra semana, por favor, díganlo. Estoy llegando. Yo presento la otra semana, profe. Ya, Angelo Galás. Ángelo. Ya. ¿Quién más? Me faltan dos. Ángelo, Esteban Galindo. Esteban Galindo y hermano Orellana. ¿Germán? Sí. Orellana. Profesor, ¿Es Germán o Herman? profesor, yo me ofrezco, José Sánchez. que después la semana siguiente tengo demasiadas cosas, así que me Ya, ofrezco yo para la próxima semana. ya. Entonces, Ángelo, Esteban y José. Sí. Ya, perfecto. Muy bien. María José, tú les mandáis los papers. Sí, Ya. sí. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Eh, la semana que viene, vamos a dar como 5 minutos para hacer el control de entrada. Vamos a disminuir el número de preguntas, vamos a hacer máximo 3. ¿Ya? Las presentaciones van a quedar después del laboratorio. O sea, Ya. va a ser el laboratorio y posterior, los que se quieran quedar a verla es voluntario, ¿ya? Pero los voy a tomar después, posterior al laboratorio. O sea, porque el laboratorio va a durar 1 hora, ¿ya? Entonces, muchachos, ya, voy a empezar a compartir porque si no se me va a pasar el tiempo. Ya. Están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, Sí, profe, sí profe. se ve. Ya, súper.
Ya. Tal como lo dije en el curso anterior y ahora lo vuelvo a repetir, ya. Nosotros vimos una serie de ensayos del laboratorio que son ensayos no destructivos, ¿ya? Y a partir desde ahora hasta el final del laboratorio, nosotros vamos a ver los ensayos destructivos. La gran diferencia, y lo dice el nombre, es que una vez que tú haces el ensayo destructivo es imposible volver a hacer otro tipo de ensayo porque ya el material se te destruyó, ¿ya? Entonces, dentro de estos ensayos destructivos tenemos lo que se llama carga puntual, ¿ya? O PLT, y esclerometría o martillo Smith. Ambos tienen una ACTM asociada. Voy a buscar mi torpedito que también las tengo por aquí, ¿ya? Donde la ACTM del martillo Smith es la 5873 del año 2017, ¿ya? Y la del PLT es la 5731 del año 2016, ¿ya? Perdón, creo que es 2014 o 17 la del esclerómetro, no La estoy muy de... La Yo tengo que la 5873 14 tengo yo. es 14, claro, pero yo revisé la semana pasada, creo que había una nueva ¿Una versión, pero actualizada? sí, Ah, ya. pero de ahí ustedes lo revisan, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el primero de estos ensayos, que es el ensayo de carga puntual? Es el ensayo para destruir una roca o un testigo o un elemento, ya a través de una carga que se hace con dos puntas. Y se puede ver acá a la mano derecha, ¿ya? Donde tengo dos puntas cónicas que tienen 60 grados cada una, ¿ya? Y una prensa de forma manual que mueve un aceite hidráulico y eso baja los dos pistones. O sea, un pistón es fijo y el otro pistón se levanta, ¿ya? El de abajo se levanta y el de arriba es fijo. Donde la máxima carga a la cual esta prensa puede trabajar son 50 kilonewton. Ya eso es muy importante y relevante. Y eso está estandarizado. Entonces, ¿y por qué digo carga? Porque no son megapascales. Los megapascales se calculan en función de la muestra que uno vaya a realizar. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas dice la norma que son relevantes para este ensayo? Primero, que si uno va a realizar el ensayo, tiene un tiempo de duración. Si ese tiempo de duración no se cumple, el ensayo queda inválido. El tiempo de duración está entre los 10 segundos y el minuto. Una vez pasados los 10 segundos, se va a cumplir que el ensayo por tiempo va a ser válido, ¿ya? Otra cosa que podría invalidar un ensayo es que simplemente me paso del tiempo y todavía no se rompe. Significa que o lo realizo nuevamente en otro punto, ¿ya? O simplemente la máquina no es capaz de romper esa roca y la roca es muy, llamémoslo así, no, la palabra no es dura, es un poco consistente. Bueno. ¿Competente? Competente era la palabra, gracias. Es muy competente para este tipo de máquinas, ¿ya? Otra cosa relevante también es que, ¿qué ocurre cuando me entregan un testigo y el testigo es como una especie de suelo que no alcanza a hacer una roca? Entonces, hay una limitante, dice que si ese testigo o ese pedacito de roca que yo voy a ensayar se desarma o no llega a los 15 megapascales, nos sirve para este ensayo, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de rocas podemos ensayar aquí? Muchas rocas. ¿Y por qué se hace este ensayo? Porque primero que es manual, yo puedo tomar esa prensita y la puedo llevar a un cierto lugar y puedo hacer los ensayos, ¿ya? Y lo otro es que es rápido. Estamos hablando que me va a demorar un minuto, ¿ya? Y si se acuerdan, cuando nosotros en un principio teníamos que preparar los testigos,
esa preparación de testigo demora mucho más allá que un minuto. Estamos hablando que si llega en colpa tengo que perforar, después tengo que cortar, y después tengo que rectificar, y después tengo que verificar el rectificado, ¿ya? En cambio aquí uno llega, pone la muestra y va ensayando en forma rápida. Pero tiene algunas limitaciones de la muestra que yo voy a poner dentro de estas dos puntas, ¿ya? Entonces, ¿qué limitaciones uno puede hacer? Primero la forma, ¿ya? Y la posición en que yo voy a poner esta roca. Por ejemplo, supongamos que esta misma roca, ¿ya? Fuera un poquito más larga. O sea, las dimensiones de largo exceden muchas veces lo que es el diámetro. Entonces, si se acuerdan de resistencia a materiales, que yo sé que tienen un buen recuerdo de ese ramo, ¿ya? Cuando tengo una barra, y esa barra es muy larga, y le estoy presionando en un punto central, ¿ya? Y en el aire, lo que estoy haciendo al final es que esto está produciendo un peso, esto está produciendo otro peso, y si la tengo fija en el punto, yo estoy induciendo una fractura a la parte central. Entonces, por eso existen limitaciones dentro de la norma para qué largo puedo tener acá. Este caso es un ensayo diametral, ¿ya? Y aquí vamos a ver otro tipo de ensayo, ¿ya? Acá tenemos un ensayo diametral, y acá tenemos un ensayo axial, ¿ya? O sea, por el eje podría ensayar este pedazo de disco, ¿ya? Y acá lo tenemos por el manto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? En ambos tengo limitaciones. Limitaciones que dice que, en este caso, el largo debe ser más allá de 0,5 veces el diámetro, ¿ya? Y acá, ¿qué ocurre? Como lo estoy haciendo en forma axial, ¿ya? Y el trabajo entre las dos puntas generalmente se hace a través de una carga puntual, siempre uno debe llevar la muestra que tengo a un diámetro equivalente. Entonces, el diámetro equivalente es el mismo diámetro, no cambia, ¿ya? Pero si lo coloco en forma axial, esta altura D tengo que convertirla en un diámetro equivalente, porque esta altura D es de un prisma, el círculo está para el otro lado, ¿ya? Entonces esa altura tengo que convertirla a un D equivalente, ¿ya? Y aquí están las limitaciones de espacio. Si ustedes le hicieran elegir entre hacer un ensayo de esta forma y de esta forma, la forma que yo debo hacer generalmente es esta forma, la letra A, ¿ya? Es más representativo que esta que está acá. ¿Por qué? Porque el diámetro equivalente es directo. En cambio acá tengo que sacarlo nuevamente, ¿ya? Entonces, puede que no se presente en forma de testigo, como la parte superior, sino que se va a presentar en forma de un prisma. Y también tiene limitaciones, ¿ya? Y siempre SD con este caso W, ambos tengo que llevarlos y convertirlos en un diámetro equivalente, ¿ya? A ver, voy a poner... ¿Cómo se calculaba el diámetro equivalente? A ver, ¿a quién le puedo preguntar? No estoy viendo la lista, voy a poner la lista. Ignacio, ya, primero que saqué nomás. Suerte. Ignacio, ¿cómo saca el diámetro equivalente, por ejemplo, de este prisma? Hay dos Ignacio. Ignacio Sí, hay Zamorano. dos. ¿Tiene el micrófono, Ignacio? Ah, sí, profe. Ya. No ¿Cómo tú? recuerdo cómo. Ignacio Castillo. A ver. No sabría, profe, pero es que estoy pensando que como es del mismo largo, lo considero como un radio, podría ser, por ejemplo. Ya, mira, pensémoslo de la siguiente forma. Fíjate la proyección de esto, este cuadradito, tengo que convertirlo en un círculo. Eso es, ¿ya?
O sea, el diámetro equivalente está apuntando no hacia el lado de acá, sino que hacia el lado mirando hacia allá, ¿ya? Entonces, ¿cómo convierto ese cuadradito en un círculo? ¿Se te ocurre, Ignacio Castillo? No, profe. No, mentir, no se me ocurre en este momento. Ya, ¿Cómo sería? tú lo que haces es simplemente determinar el perímetro que sería D más W, 2D más 2W, ¿ya? Y ese perímetro después lo lleva a una circunferencia, a 2πr, donde calcula el R y después saca el diámetro. ¿Se entendió para todo? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, y eso ustedes lo pueden hacer con cualquier figura geométrica, no necesariamente tiene que ser un rectángulo, ¿ya? Entonces, ¿y cómo lo hago en forma más fácil? ¿Ya? Acá el rectángulo se fijan que es parejo hacia atrás, ¿cierto? ¿Ya? Entonces se supone que esta área que está en la parte frontal es la misma área que está en la parte trasera de este prisma, ¿ya? Imaginemos que estamos en el caso D, abajo, ¿ya? Donde no es parejo, tengo diferencias, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo el primer perímetro en la parte frontal, tomo un perímetro en la parte central y tomo un perímetro en la parte final, saco los promedios y con eso, ese promedio lo llevo a un diámetro equivalente, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo puedo tomar el perímetro de una roca que tiene diferentes formas, que no puedo medirlas con una regla? Sebastián Rivadeneira, si es que hay otro Sebastián. No se me ocurre en este momento cómo poder calcular la forma irregular, más que quizás con una cuerda o algo así, bordear el perímetro. Eso es con una cuerda, ¿ya? Tú tomas la cuerda, le das la vuelta al lugar donde tú tienes que trabajar, ¿ya? Y después estiras la cuerda y mides la cuerda. Y ese va a ser igual a tu perímetro, ¿ya? Efectivamente es con una cuerda, ¿ya? Entonces, una cuerda, un hilo, es la forma de poder establecer. Entonces, ¿qué ocurre? Que en todo ensayo destructivo ya se tiene que pensar de que la roca que yo voy a trabajar pasa a ser más bien, Brian, isótropa o anisótropa. ¿Cuál es tu respuesta? Bastián, ¿puedes complementar, ayudar a tu compañero? Yo diría que anisótropa, ¿Por qué? porque no resiste los esfuerzos. Pero primero, a ver, antes que eso, defíneme, ¿qué es lo que es isótropo y qué es lo que es anisótropo? Isótropo es algo que tenía como una forma regular. Devolvámonos hacia atrás. Acuérdate que esto viene de las velocidades de onda o de cómo están distribuidos los clastos en una muestra, ¿ya? Es que como esa forma es irregular, no sería igual Sí, no, medirla. estamos de acuerdo, pero pensémoslo, no hablemos de la forma, sino que hablemos de la composición, Ah, ya. ¿ya? Y la pregunta es, ¿la composición isótropa o anisótropa? En la forma no hablemos de la forma. La composición yo diría que anisótropa. Ya, mira, les voy a dar una... después se lo pueden preguntar a Luis, ¿ya? Cuando hacemos ensayos de laboratorio, a nivel como puntual, ya generalmente las composiciones son isótropas, pero cuando ya
salimos del ensayo de laboratorio y queremos escalarlo a macizo rocoso, tal como dices tú, es anisótropo, porque el macizo rocoso tiene fracturas, vetas y otras cosas que no es la misma roca. Pero si tenemos la misma roca, vamos a ser isótropos, ¿ya? Y nosotros estamos analizando ensayos a escala de laboratorio, ¿ya? Eso a escala de laboratorio después lo tenemos que llevar a macizo rocoso y sacar el RMR y todas esas cosas que ustedes van a ver, ¿ya? Entonces, partiendo de esa base, de que todo es isótropo, ¿ya? Entonces tenemos que fijarnos en la muestra que nosotros vamos a recibir o vamos a ensayar, que no deba tener una fractura que me haga que sea anisótropo, ¿ya? O que salga del comportamiento general de ese tipo de roca. Lo que estamos analizando es, estamos llevando esto pequeño, lo estamos llevando a una cosa grande. Y si estamos pequeños, tiene que ser igual para todos lados. ¿Ya? Ese es el concepto. A pesar de que la realidad, como dices tú, es anisótropo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros ensayamos, ya se pueden dar diferentes tipos de ruptura. Y ese tipo de ruptura, una vez que apretamos esta palanquita, ya puede hacer que el ensayo sea válido o no válido. Entonces, primero validamos por el concepto de que es una roca competente de más allá de 15 megapascales. Segundo, validamos porque el tiempo de duración del ensayo duró entre 10 y el minuto. Y tercero, validamos por el tipo de ruptura. ¿Por qué? Porque si se produce una ruptura, por ejemplo, como la letra E, ya no estamos haciendo un ensayo axial y se rompió en un plano de debilidad, lo que estoy haciendo al final es hacer un ensayo a un plano de fractura, que a lo mejor yo no lo veía porque estaba bien oculto, pero se rompió no en forma pareja, ¿ya? Como el V o el V que aparece en la parte superior. O estamos haciendo un ensayo diametral, ¿ya? Donde empiezo a cargarlo y las puntas se enterraron sobre la muestra de roca y no fueron capaces de quebrarla, ¿ya? Entonces, de esas cosas tenemos que fijarnos. Entonces, cuando nos mandan a hacer ensayo, en este caso de PLT, no es que nos mandan a hacer 1 o 10 ensayos, nos mandan a hacer 1000 o 2000 ensayos, ¿ya? ¿Para qué? Porque tienen que, estadísticamente tienen que fortalecer que los resultados que ustedes están entregando son los que son equivalentes y reales, ¿ya? Entonces, acá viene lo siguiente. ¿Qué es lo que calculo con esto? ¿Ya? Lo que se calcula es simplemente, voy a determinar un esfuerzo puntual, una carga puntual, por eso se llama PLT, Point Load Test, ¿ya? Y la carga puntual, ¿cómo está dada? Está dada por el esfuerzo que me entrega la máquina, que me está, o sea, la carga, ¿ya? Que viene medida en kilonewton, ¿ya? Y dividido por el diámetro equivalente al cuadrado, ¿ya? Con eso voy a sacar el resultado de un esfuerzo puntual, y ahí viene el punto, no corregido. ¿Por qué no corregido? Porque siempre uno tiene que llevar ese factor de corrección a un diámetro equivalente, en diámetro de 50 milímetros. Y voy al ejemplo. Si acá estamos trabajando con un HQ, ¿ya? Un diámetro HQ. Y Benjamín, el diámetro HQ, ¿cuántos milímetros tenía? Carlos, ¿puedes apoyar a tu compañero? Sí. No estoy seguro, eran 63 milímetros aproximadamente. 63,5. Alguien lo escribió ahí en el... Gracias. ¿Ya? Entonces, yo lo que les digo, ustedes determinan esto y lo hacen con lo que encontraron. Entonces 63,5 sería acá, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre? Que yo tengo que corregir ese valor, y yo lo corrijo, y siempre lo llevo, lo tomo con un factor de corrección, y ese factor de corrección es a los 50 milímetros. Es como si
tenemos este ensayo, y para estandarizar todo, lo llevamos a 50 milímetros, ¿ya? Y aparece este esfuerzo corregido o factor final, que es el I anterior, y lo multiplican por ese factor de corrección. Bueno, ¿y cuál es el objetivo final de esto? Porque hasta aquí tenemos la carga puntual, ¿ya? Pero, ¿qué hago con la carga puntual? ¿Ya? Generalmente, todos los ensayos de laboratorio siempre se tratan de llevar a un parámetro que yo use. ¿Y cuál es el parámetro que uno usa como ensayo destructivo? Es el UCS, o Unconfined Compression Strength, ¿ya? Significa que lo voy a comprimir ya un cilindro de roca, y ese es el parámetro que yo uso para hacer todos los cálculos, ya sea de un talud, ya sea de... Inclusive el UCS se usa en chancalurgia y la usan en la parte de proceso, ¿ya? Que es la característica más relevante que nosotros podemos obtener de una roca, que es cuánto resiste a la compresión, ¿ya? Entonces, una vez que yo tengo el IS50, ya lo aplico en una cierta tablita y lo llevo a un UCS, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo importante aquí? Que uno tiene que corregir, uno tiene que establecer correcciones. Tal como corregí por el diámetro, ¿ya? Uno también va a corregir de acuerdo a los tipos de roca y al lugar en donde esté. Entonces, no siempre, o sea, siempre es necesario, pero si ustedes se fijan, este ensayo es muy fácil, ¿ya? Porque yo lo coloco esta roca acá, la cargo y voy con la siguiente. Y así voy sacando en forma rápida, ¿ya? También es muy barato de hacer. El UCS es más caro, pero ¿qué ocurre? Si al final ese I sub S, ya yo lo multiplico por un factor que puede ser 23, 24, de acuerdo a las tablas que he encontrado, y me va a dar un UCS de 80, ¿ya? Pero en la realidad, yo había hecho UCS, una serie de baterías de UCS, y encuentro que el UCS era 90. Entonces, ¿qué es lo que yo debo llegar a obtener? Ese factor de corrección que me lleva desde una carga puntual al UCS real, pero con datos reales, ¿ya? No con tablas entregadas, y yo generar mi propia tabla, ¿ya? Entonces, y una vez que yo ya tengo ese valor ubicado y ya sé con qué estoy trabajando, entonces puedo hacer fácilmente una batería de 2.000, 3.000, 4.000 ensayos de PLT, ¿ya? Y me ahorro de hacer una cierta cantidad de ensayos UCS. Pero generalmente van a la par, se mandan a hacer 200 de uno y 10 de uno, ¿ya? Entonces es como una receta, ¿ya? Entonces, vamos al siguiente ensayo. Pero antes de eso se los voy a mostrar en un video que es muy cortito y fácil. Entonces voy a dejar de compartir y voy a poner el video. Un segundo. Video de... Un segundo, acá está. Ya. No dura mucho, pero... Ya. Y aquí voy a compartir. Compartir pantalla. Ya. ¿Están viendo el video, cierto? Sí, profe. Ya. Se fijan que es muy fácil. Ahí lo que está haciendo, puso una muestra en forma axial, ¿ya? Está a los 60 grados, y acá
en forma manual está moviendo una prensa, un líquido hidráulico, que lo que hace el líquido hidráulico, levanta este pistón, este fijo, y hace que la roca rompa. Y ahí tiene un sensor que me va a indicar en la parte superior cuántos son los kilonewton con los cuales estoy yo trabajando, ¿ya? Cosa importante o relevante es que en la parte superior, donde está el relojito, uno debe fijar el valor del peak. ¿Qué es lo que es el peak? El valor máximo de la carga a la cual fue realizado el experimento. Por ejemplo, yo empiezo a bajar la manilla a nivel como una prensa, ¿ya? Empiezo a bajar, a bajar, a bajar, pero ¿qué ocurre? El reloj es muy sensible, entonces lo que está marcando, me está marcando 30, 15, perdón, 15, 16, 17, llegué hasta los 30 kilonewton. Una vez que rompe, el reloj automáticamente pasa a ser 0. Entonces, ¿qué ocurre? Yo hago que la máquina en la parte superior me grabe el valor de peak, o sea, el valor máximo al cual fue quebrada esta roca. A ver, avanzar un poco. ¿Ustedes escuchan el ruido, o sea, lo que está diciendo la persona? ¿O está en blanco? No, profe, no se escucha. No, profe, no se escucha. Blanco. Entonces, aquí debo... Es como habilitar... bares rompió la muestra de resistencia a la compresión simple. Ahí se escucha. Como les expliqué, Sí. el resultado nos lo da en newtons, ¿ya? Eso lo tienen que convertir a... Digo, nos lo da en bares. Esos bares tienen que convertirlos a newtons y aplicarlo en la fórmula. El newton sobre... bueno, el índice de carga puntual es newton sobre el área superficial, en este caso en milímetros, y es elevado al cuadrado, y el resultado directamente nos lo da en kilogramos, en megapascales, nos lo da en megapascales. ¿Ya? Ahora vamos a pensar en serie de compresión simple. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hizo el colega por allá? Puso un ensayo que era de forma axial, donde en la parte superior del reloj, tal como lo dije, marcó lo hizo en forma digital para que marcara la máxima carga, ¿ya? Entonces ellos están midiendo en bares. No, yo no trabajo en pulgadas inglesas, pero donde la máxima carga siempre va a estar entregada en kilonewton, ¿ya? Y ustedes después realizan las conversiones. No es, como ven, es muy fácil el ensayo, no tiene mucha dificultad. Siempre tienen que tener presente la muestra que ustedes van a romper, las características y cómo determinar el diámetro equivalente. Y con eso ya tienen todo. Ya, ahora sigamos con la otra parte. Y eso es la mitad de lo que teníamos que ver hoy día. Ya, ahora vamos a ver la segunda parte que corresponde a el ensayo del martillo Smith, ya, o el esclerómetro. ¿Qué es lo que es el martillo Smith? ¿Ya? Y tal como lo dice el nombre o esclerómetro, es un aparato que tiene un resorte en la parte inferior, ¿ya? Y ese resorte se recoge y llega un momento que ese resorte retrocede, ¿ya? O sea, se aplica la ley de Hooke. ¿Y cómo se trabaja? ¿O cuál es la idea? En el curso de la mañana tomé un ejemplo y me salió muy bueno, así que lo voy a repetir. Que supongamos que ustedes tuvieran un martillo en la mano. Y con ese martillo van hacia una muralla y le pegan un golpe con el martillo. Y se pueden producir dos situaciones. La primera, que con la energía que ustedes le pegaron a ese martillo, rompieron la muralla, ¿ya? Y la segunda, que la muralla era tan resistente que el martillo le pegaron y este rebotó, ¿ya? Pero el único punto es que ustedes no saben cuánta fuerza tienen ustedes en su brazo,
¿ya? Porque es la fuerza de ustedes que están traspasando a ese martillo. Pero en este caso se hace en forma controlada y calibrada. Entonces, se inventó un aparato en el cual esta punta se retrocede, ya hasta tal punto que ese resorte no resiste y esto rebota. Y el resultado de ese rebote o esa energía acumulada se entrega en la parte lateral. Ese resultado de rebote generalmente va entre los 10 y los 60. El rebote no tiene unidad de rebote nomás, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando le entregan a ustedes este martillo, ustedes dicen ya, tienen que hacer un ensayo de esclerometría o martillo, y les tienen que ir a mapear una muralla completa. Entonces, ustedes lo primero que hacen, van al lugar y marcan los puntos que uno tiene que trabajar. Luego, una vez que ya marcan esos puntos, ya ustedes llevan esa marca que la llevan al papel. Y dicen ya, tengo 50 marcas en tal y tales posiciones y voy con el martillo. Hago el ensayo de martillo, o sea, empujo el martillo hasta que ¡pac!, salta, y al momento de saltar ya queda marcado en la parte lateral, que tiene una pequeña regla, ya, el valor del rebote. Ahora usted me dice, bueno, y ese valor de rebote que va entre los 10 y los 60, ¿cómo sé si es bueno, es malo o qué es lo que me indica? ¿Ya? Generalmente esto en la norma está puesto, ¿ya? Tiene un valor de energía por rebote, ¿ya? En otras palabras, estoy diciendo cuánta es la energía que yo le estoy induciendo a este martillo para que rebote en ese muro. Es 0,875. Es así, María José, ¿cierto? ¿Cómo, profe? No lo escuché. La energía del martillo, ¿te acuerdas cuánto era? 0,875, 0,785, ya no me acuerdo, se me olvidaron los números. Creo que era 0,8, profe. Ya, 0,875. Sí. Kilonewton metro. ¿Ya? Sí. Entonces, Kilonewton metro. Tienen este martillo, y ahora, ¿qué es lo que les indico a ustedes? ¿Están viendo la presentación o no? No, profe. Ahora no. Yo estoy hablando y me estoy hablando yo mismo. Mis disculpas. ¿Ahora sí? Sí, ahora se ve. Ya. Entonces, ya. Este es el martillo. Ya. Yo hablaba y yo pensaba que estaban viendo. Me disculpa. Ya. Entonces, este es el martillo y tal como se lo expliqué. Ya adentro tiene un resorte y hay una energía que está definida para este martillo. Entonces, yo empujo este émbolo y esto se introduce acá hasta que llega un momento que salta. Y cuando salta, queda marcado acá en la parte lateral el valor del rebote. Y eso para toda la zona que uno quiere analizar. Pero, ¿qué ocurre? Que si yo hago muchos ensayos, este martillo se puede descalibrar. Entonces, tal como nosotros corregíamos en la parte superior del PLT un D50, ¿ya? Acá en esta parte, nosotros no es que vayamos a corregir un D50, sino que lo que vamos a hacer, vamos a calibrar el martillo con un yunque. Este yunque que está acá está estandarizado de un cierto tipo de acero, es H54, tiene una cierta cantidad de kilos, y me da un resultado de 72. O sea, yo tomo este martillo, le golpeo ese yunque y el resultado debería ser 72 que aparece en la parte lateral. Pero ¿qué ocurre? Que a veces no sale 72, sale otro número, significa que se descalibró. Y para calibrarlo, uno lo que hace simplemente es calcula un factor de corrección. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo se determina ese factor de corrección? Se hacen 10 medidas.
en la parte superior del yunque, se golpea este yunque de acero, ¿ya? Con el martillo, y me va a salir 10 medidas de rebote. Esas 10 medidas de rebote se va a dividir por el valor del factor de corrección del yunque, que es de 72. Ya es sumamente sencillo y no tiene mayor ciencia. Entonces, acá ya es donde, ¿qué ocurre? Acá viene la parte experimental ya. Entonces, tenemos este martillo y empezamos a empujar este émbolo que está apretando este yunque acá, empieza a subir hasta que llega un punto que ya no puede subir más y salta. ¿Ya? Y aquí me marca este lugar. Pero para que yo lo marque, igual que en la máquina de PLT, acá tiene un botoncito atrás. Entonces, empiezo a bajar, saltó, aprieto el botón y automáticamente me guarda la medida. Ese botón es simplemente para guardar la medida. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que si estas mediciones tienen una fluctuación de menos 7 con respecto al yunque, ese último valor se elimina. ¿Ya? Entonces, lo que estoy haciendo es determinar la corrección de este rebote. ¿Ya? Ya, y ahora vamos al ensayo probablemente tal. Hasta ahí era toda la preparación con el yunque, el cálculo de los rebotes con el yunque, pero ahora vamos al ensayo. Entonces, ¿cuál es el ensayo? El ensayo es lo siguiente. Imagínense que ustedes están en una galería, y en esa galería, en el lado derecho y en el lado izquierdo, en ambas cajas, ¿ya? Voy a hacer un ensayo de martillo, y ese ensayo de martillo, lo que hago, pinto 10 puntitos con un plumón en el lado derecho y pinto 10 puntitos con un plumón en el lado izquierdo. Y empiezo a golpear. Me van a salir 10 resultados. Y anoto esos 10 resultados sobre una planilla. En ambos casos indicando qué resultado corresponde a qué punto. ¿Ya? Y tomo esos resultados. Saco los promedios. Corrijo ese resultado. ¿Ya? Y una vez corregido ese resultado, vienen las preguntas. Usted tomó el martillo en forma perpendicular, oblicua, ¿ya? Y uno lo ve en este gráfico en la que está acá. Yo tomé el gráfico en forma perpendicular, me da tal rebote. En forma oblicua, tal rebote, ¿ya? Entonces, este gráfico que está aquí se llama el gráfico de Miller, ¿ya? Pero este gráfico de Miller está seteado para usarlo en concreto, en hormigón, ¿ya? Y cuando uno va a realizar el ensayo que yo les decía en una zona minera, ya de un túnel, tengo que tener presente eso y tengo que fabricarme mi propio gráfico. ¿Y cómo se fabrica el propio gráfico? ¿Ya? Necesito necesariamente los datos del valor del rebote, que lo voy a obtener. ¿Ya? Pero necesito también el valor de la densidad de la roca a la cual yo le estoy golpeando con el martillo. Tomo el rebote, subo con una línea punteada, llego al valor de la densidad de la roca que estoy apuntando con el martillo, ¿ya? Y inmediatamente, una vez que intersecto esas dos líneas, me voy hacia la mano derecha y obtengo el valor de los megapascales de la fuerza de compresión. O sea, significa que yo puedo hacer un mapeo de una zona, de un talud, de un banco, de un túnel, ¿ya? Y puedo ir teniendo en cada punto los valores del UCS, ¿ya? Así se ve muy fácil, ¿ya? Pero ¿cuál es el punto? Es que uno debe, este gráfico de Miller está hecho estandarizado, no para la faena minera, no para una andesita, no para una diorita, sino para, en este caso, unos ciertos tipos de cementos o algún otro tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Debo tener una cierta cantidad de rebote, debo tener las densidades de la roca y debo tener también los valores de los UCS. Una vez que tengo esos 3 puntos, ya, yo lo que puedo decir es que a lo mejor esta línea que hice de 3 kilonewton por metro cúbico,
o 3,0 toneladas por metro cúbico, ¿ya? En realidad no corría de la diagonal, sino que corría un poquito más abajo. Entonces yo calibro, y con eso puedo decir, esos 70, esos 80, esos 120 están por acá, ¿ya? En la actualidad, ustedes toman el gráfico de Miller, toman el rebote, ven la densidad y van a sacar los megapascales. Pero si van a una faena en particular, deberían fabricárselo, ese gráfico. ¿Se entendió esa parte, muchachos? Sí, profe, sí se entendió. Ya. Entonces, miren, acá hay un ejemplo. Ya. A ver, tomemos a alguien. Al Sebastián, que viene del otro curso. Que no le pregunto nunca porque siempre viene del otro curso. Mentira, siempre me pregunta. Ya, Sebastián, mira. Dígame. Tienes acá, en la primera columna, ya las mediciones sobre el yunque. Del martillo. 76, 76, 76, 7, 4, 80, 79. Ya. ¿Qué es lo que hago con esas mediciones? Tú tomaste el martillo y le pegaste al yunque y te dieron esos valores. ¿Ya? De acuerdo a lo que yo conversé. ¿Qué es lo que debería hacer yo? Eliminar las que tienen más menos 7 del valor del yunque, ¿no? Que es 72. No hay ¿O no? 72 aquí. No, pero... Sí, sí, por eso. Del que tiene más menos 7 de ese valor. ¿Ya? Y se eliminan esas mediciones, pero no sé si se vuelven a calcular otras. Ya. Mira, lo que sea, está bien lo que dices, pero hay que hacer lo siguiente. Se toma y se saca el promedio. Ya. ¿Ya? Y en este caso el promedio da 77. Y desde ese promedio, yo veo si hay alguna que se me escapa más o menos 7. Ya. Pero del promedio, no me estoy hablando del yunque. ¿Ya? Ya. Entonces, y acá está la mano derecha, aparece que el factor de corrección es 77, que es el promedio, ¿ya? Y se divide por el del yunque, 1,06. Y ahí tengo el factor de corrección. Es el primer paso que uno tiene que hacer. ¿Ya? Y vamos al segundo, Sebastián, a ver si lo... Tenemos acá, se hicieron las mediciones sobre muestras. ¿Ya? Y lo que me dio un promedio de 52. Ya. ¿Qué hago después? Tengo el promedio que es 52. Acá dice la media 52. Ya. ¿Qué hago? Repite el paso anterior, pues. Tengo también el promedio. se hace del... Ya, con 52. Pero ahí, en ese caso, tendría que también hacer una división. No, mira, tengo el 52, ¿cierto? ¿Ya? Y ahora veo todos los números que salieron acá y veo cuál de esos números al 52 está separado a 7. Ya. Claro, se elimina el... Eliminamos el 43. Que es el último que aparece acá. Se elimina el 43. Y se saca nuevamente la media, pero sin ese número. Y te da la media filtrada, 53. ¿Ya? Subió un poquito porque obviamente le quité de abajo. ¿Ya? Entonces, yo multiplico la media filtrada y el factor de corrección y obtengo el valor real que ando buscando. Ya. ¿Ya? Que sería 57. ¿Ya? ¿Siempre tiene que ser un número entero, o sea, aproximado? Siempre son enteros. No puede ser 56,6 porque la gráfica no te lo da. ¿Ya? El número completo. ¿Ya? Entonces, si nos volvemos al gráfico, tendría que buscar acá el 57. 55, 57 que estaría por acá. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, ahora viene la pregunta. Esos 57 que yo le pegué, ¿eran orientados perpendiculares, en diagonales? ¿Era de frente a una pared? ¿Era hacia arriba o perpendicular hacia arriba? ¿Ya? Eso es muy importante, porque de acuerdo a la orientación, es de acuerdo el punto de partida. Si tú te fijas, el 57 está por acá,
pero el 57 hacia arriba está por acá. Está más corrido, ¿ya? Sí, sí. Entonces, ¿qué más me dice el problema? El problema me dice, tenemos un ensayo, sabiendo que la densidad de la muestra es de 3 toneladas por metro cúbico, ¿ya? Y el valor de rebote es 72, lo que estaba acá. Entonces, me dan el otro dato. Voy acá, a ese gráfico, y busco las 3 toneladas, que justo está acá arriba. Claro, está arriba. La diagonal, ¿ya? Entonces, tomaría el 57, me Y se subo hasta la tiraría hacia- diagonal, a donde corte, y me devuelvo hacia el lado, ¿ya? Ajá. Entonces, acá tengo el resultado, ¿ya? Tomo el 57, subo en la diagonal, intersecto con, o sea, subo la perpendicular de arriba, ¿ya? Intersecto con la diagonal, y de ahí me voy hacia el Hacia el lado lado. y me da un resultado de 340 megapascales, ¿ya? Eso es lo que me da en la teoría con este gráfico de Miller. Pero ¿qué ocurre? Que en la realidad, a lo mejor estas líneas que yo tengo dibujadas acá no están así, sino que están más inclinadas hacia abajo, ¿ya? Pero para el caso de usted, no le vamos a dar esto. No digo no le vamos a dar. No, todavía no he preparado la prueba, así que no sé. ¿Ya? No puedo decir sí ni no. ¿Ya? Pero como tú trabajarías, tomo esto, agarro un gráfico y me voy hacia el lado y obtengo el valor del UCS. Y con esto, si se fijan, en ambas experiencias, en la experiencia primera, en el PLT, y en esta experiencia segunda, en ambas, yo llegué a encontrar un valor del UCS en forma indirecta. No fue directo, fue en forma indirecta. ¿Por qué? Porque ese es el valor con el cual uno trabaja, ¿ya? Hay una forma también donde tú le puedes pegar en diagonal, perpendicular, hacia arriba, hacia abajo, ¿ya? Entonces, en eso Profe. consisten ambas experiencias. ¿Alguien preguntó algo? Sí, yo. Lo que pasa es que en el gráfico anterior, en el ejercicio que planteé ahí, obviamente nos dice la dirección del martillo. No, no Pero dice. ahí usted supuso que iba a ser de forma perpendicular, si no me equivoco. Sí, perpendicular hacia abajo. Sí, Ya. sí, sí. Pero en el caso de que a nosotros no nos dieran los valores, pero sin la dirección, ¿nosotros deberíamos sacar de todas las direcciones? No, ese dato tiene que estar. Y si no te lo dan, tú te lo das. Pero no puedes sacar todas las direcciones. Ya. ¿Por qué? Porque, mira, fíjate, en la gráfica, si yo estuviera trabajando hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba, el resultado sería un poquito más allá de 160 megapascales. ¿Ya? Y en cambio hacia abajo, estamos hablando de los 340 megapascales. Entonces hay una gran diferencia. Sí. ¿Ya? Entonces, si no te lo dan, se asume. Profe, y en eso se podría explicar por el tema de que los que estamos calculando son isotrópicos, ¿cierto? El tema de que las direcciones sí varían en este caso. Claro. Y hay otro concepto que está puesto ahí. Está puesto la descomposición de las fuerzas, porque acá actúa el G, la fuerza de gravedad. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, esto es lo que es con respecto a la experiencia número 6, que era carga puntual y martillo Smith. ¿Ya? Debo tener un video, voy a mostrar el pequeño video que debo tener de martillo. Profe, una última pregunta. ¿Esa curva qué significa? ¿Esa curva que sale ahí? Claro, aparece una curva, que es una curva de corrección que cuando se eleva de los 250 megapascales, pero es una curva de corrección nomás. Si me preguntáis a mí, yo no la manejo, no lo he usado nunca. Ya nosotros no hemos llegado a esas cifras tan altas. Y esa curva de corrección debería trabajar de la misma forma. Ya tú ves intersección y llegáis a la curva, y de la curva uno se va por la curva y llega a los 250. Pero no, mejor no nos metamos en esa cosa que no manejo, ¿ya? Para no pecar de un error. Ya, entonces ahora voy a compartir por un video. Sí. Compartir. Acá.
The concrete test hammer, invented by Ernst Schmidt and introduced by Prosek at Sí, the profe. Sí, profe, sí se escucha. Ya. Pero están viendo el Pero ya no video, se ve ¿no? el video. Chuta. Ah, no. Permission to take cores from existing structures is often severely restricted or even forbidden. In such situations, the rebound hammer is the only viable alternative to estimate the compressive strength of the concrete. There are many other application areas where access restrictions or the need for speed mean there is no practical alternative to the rebound hammer. Prosek's Schmidt family of concrete test hammers is the most comprehensive portfolio available. It covers the entire range of compressive strength classes from 1 megapascal, 145 psi to over 100 megapascals, over 14,504 psi. Each rebound hammer is designed to meet the specific needs of the customer, with both standard. Ya. Entonces, tenemos diferentes categorías que podemos ir trabajando en la baja área, ya cuando tenemos concretos muy bajos, de baja calidad, o en alta calidad de concretos, pero ya nos pasamos a las rocas, ¿ya? Entonces, hay martillos que son completamente digitales y los que son análogos, como el caso que tenemos nosotros. Tenemos ambos en el laboratorio, por si acaso, ¿ya? Entonces, la gracia que tiene el martillo digital es que yo puedo tomar los datos y graficar en forma inmediata, ¿ya? ¿Cuál es el punto? Es que el martillo digital tiene incorporado en su interior las gráficas de las densidades, las gráficas de Smith, ¿ya? En cambio, el martillo análogo, el que normalmente le estaba mostrando, ¿ya? Yo tengo que ir a buscar la gráfica de Smith de acuerdo a los datos que yo voy a sacar, ¿ya? Entonces ahí está se ve parte del funcionamiento que llegó hasta la parte inferior y no aguantó más y se soltó y me indicó el rebote. Estos me entregan automáticamente los megapascales, pero porque vienen las gráficas ya cargadas, ¿ya? Uno puede corregir o fabricar su gráfica. Eso sería lo ideal, ¿ya? Entonces, bueno, acá estos de la misma marca y los que construyen la máquina de velocidad de onda, ¿ya? Estas son las ACTM y las normas internacionales, en este caso europeas, ¿ya? Que están indicando para el caso del cemento con cuál se trabaja. Nosotros, acuérdense que estamos trabajando para el caso de roca, ¿ya? Y en el caso de rocas trabajamos con la D5873. Y eso en forma sucinta en esta hora que hemos estado, ¿ya? Que es lo que compete a lo que es martillo Smith y PLT. Entonces, María José después les va a entregar unos datos a ustedes, ¿ya? Donde van a tener que hacer exactamente lo mismo que la presentación. La presentación se la entrego a María José. ¿La tienes tú o no? Está en el WhatsApp, todavía no se la subo, pero se la subo ahora. Ah, pero la tienes. ¿Sí? Ah, ya. Después se la entrega a ellos, ¿ya? Ya, sí, no hay drama. Y eso es, muchachos. Estoy aquí para las consultas. Ya. ¿Qué es lo que nosotros pedíamos todos los semestres? Yo no sé si lo hice con ustedes. ¿Ustedes ya entregaron el despiece del martillo? No. María José, ¿como tarea? No. Ya. Entonces, ese despiece, ustedes lo pueden sacar de internet, está. De hecho, hay un video donde está Hernán Salinas, que está el despiece completo. ¿Ya? La idea es que lo puedan agregar al informe, ese despiece, para no hacerlo aparte. ¿Y qué otros datos más?
generalmente esto lo hacíamos en terreno, así que éramos datos de terreno y uno calculaba, pero tal como me hizo pensar su compañero hace un momento atrás, ustedes son 15, así que seguro que en la prueba a uno le va a tocar la experiencia del PLT y a otro le va a tocar la experiencia del esclerómetro. Ya, eso es 100%. No hay más experiencia de dónde sacar, así que ahí hay 2 puntos fijos que van en la prueba. Eso sí que es random. Muchachos, consulta. Algo que no les haya quedado claro. Ustedes colocan voy a subir este video también arriba, pero ustedes colocan en estos buscadores de YouTube u otro, colocan PLT y le van a salir videos de cómo se hace. Colocan martillo Smith y van a salir los videos de cómo se hacen. ¿Ya? Otra recomendación. Hay un libro que se llama Ingeniería Geológica, ¿ya? Y hay un ejemplo práctico del martillo Smith con cálculos numéricos. Así que les sirve tanto para el informe como para entender más fácil la presentación que acabo de dar. Y lo otro que están las dos normas, la del PLT y la del martillo. Profe, entonces la tarea del despiece del martillo va dentro del informe, ¿cierto? Sí, va dentro del informe. Ya, entonces ese informe igual se lo tenemos que mandar a usted. A mí no, a la ya. María José. Sí. El despiece va Después ella dentro me del... hace llegar todo. Sebastián, algo el dijiste. despiece del martillo, sí, el despiece del martillo va dentro del informe a modo de... Anexo. Como anexo, ya. No va dentro del marco Ahora teórico. pueden hacer un flujograma con los pasitos. Claro. Está, mira, la María José me dio las dos ideas, ¿ya? Entonces, para que no queden tan náufragos y manden alguna tarea al LOA, la María José me dijo que mande los flujogramas del PLT y del martillo, ambos. No, profe, el flujograma Me es como acabáis de el decir, pues. despiece. No. Me acabáis de decir. El profe. Mire, es mucho más fácil, no me manden nada de eso, si no, no se los voy a pedir. Cuando uno hace un flujograma de la norma, entiende claro cómo está el desarrollo de un informe. Eso es como el paso a paso. Muchachos, ¿alguna otra consulta? Entonces, la semana que viene toca la experiencia de tracción indirecta y CC, BP, CN, ¿ya? Y Chevron, ¿ya? Pero para eso sí que yo requiero que ustedes manden un flujograma de la tracción indirecta, ¿ya? Y don Gabriel, que está ávido de hacer trabajo, dijo, semana a semana, ¿ya? Voy a buscar el número de la tracción indirecta para que lo anoten, pero aparece en el programa también. La tracción indirecta. Tracción indirecta. Es la... Tengo la norma, ¿quiere, La profe? norma, ¿El sí, número de el norma? número. Tengo la D3967. Pues, claro, raya 16. Sí, 16. Ya. Entonces, muchachos, la única tarea ya es que hagan un pequeño flujograma y lo mandan al LOA de la D3967. Con eso, yo me aseguro que ustedes ya han leído van a tener leída la norma antes del laboratorio de la semana que viene. Profe, ¿y el control de entrada de la próxima semana se lo ¿Es de ahí hago mismo? de tracción directa o ambos?
Bueno, porque dijo tocar María José está tres pidiendo que hagamos de ambas, pero yo le digo que era... No, pero es que igual es una, pero, profe, igual es una ventaja para ellos, po. Era Ya. una pregunta sobre experiencia, ¿o Son no? 3 preguntas. Hagamos lo siguiente, como son 3 preguntas, una pregunta de PLT, una pregunta de martillo, que ya la van a tener lista ya, ¿ya? Sí, Y una pregunta de tracción indirecta. ya. Claro, Ignacio hizo un 7 para todo. Menos a 3. ¿Quiénes son esos 3? No sé. Con corazón, profe. Ya. Bueno, muchachos, eso es por hoy día. Ya. Si no tienen más consultas,